Y seguimos hablando en Infobae TV de lo que ha sido la presentación del presupuesto, este reconocimiento del propio ministro Kicillof de que no se cumplieron en absoluto las metas planteadas para el 2014 y de la ley de abastecimiento. Carlos Pérez fue director del Banco Central, es economista. Carlos, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. Buen día, Luis, ¿cómo está usted? Muy bien. Primera impresión, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿El diseño de presupuesto 2015 o el reconocimiento de que el 9,8 de inflación, el 8 y tantos del dólar oficial, la pauta de crecimiento no se dieron para este 2014? Bueno, uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. La verdad que yo lo miré más medio vacío, ¿no? En realidad el presupuesto sigue siendo una ley, la ley de leyes, llamada así, que es simplemente una formalidad. Lejos está de ser un instrumento para tomar decisiones acertadas, porque en realidad no diagnostica bien. Por lo tanto, me parece que todos los 15 de septiembre se presenta en el Congreso el presupuesto nacional y de eso se trata, un formalismo. Yo creo que hay bastante de duda respecto a los números ajustados para este año 2014 en lo que hace al crecimiento económico. Habla de un crecimiento del 0,5%, el presupuesto presentado ayer, y habla de una inflación para el año del 21%. Esto es bastante distinto a lo que están dando las mediciones privadas, con una caída de más del 2,5%, de más del 2% para todo este año, y con una inflación cercana al 40%. La verdad que son bien dispares las cifras de dos variables muy importantes como son el crecimiento económico y la inflación, ¿no? Ahora, Carlos, cuando se hace este tipo de perspectivas que se sabe que no se van a cumplir, se piensa en el 2015 para una inflación del 15%, cuando uno ya sabe que esto en ningún país del mundo se ha pasado de un 35-40 como tenemos hoy a un 15%. ¿Se hace con qué fin? ¿Con el fin político de dibujar una cifra o con el fin, por ejemplo, de infravaluar los ingresos, obtener mayores recursos y admitir la discrecionalidad del manejo a través de los poderes delegados? No, a mí me parece que en realidad esto de que la profecía autocumplida, en este caso el gobierno lo está haciendo jugar para él mismo, ¿no? La semana pasada escuchábamos mucho la queja del gobierno nacional respecto a la cadena del desánimo, que insiste de decir cosas que al final algo queda. Me parece que vuelvo a un punto. Acá tenemos algunos datos donde las dudas son enormes, y ya el año prácticamente está cerrado, el 2014, en materia de crecimiento económico, en materia de inflación. Por lo tanto, dudas respecto a la veracidad de los datos que maneja el presupuesto. Esto no es bueno. No hay instrumentos, la Argentina no tiene instrumentos, el presupuesto no es un instrumento, es una formalidad que tienen que cumplirla en el Parlamento Nacional. Ya perdimos muchos instrumentos en materia de diagnóstico y para hacer política económica en la Argentina. El presupuesto es uno de ellos, el programa financiero es otro y el programa monetario es otro. La Argentina carece de instrumentos para diagnosticar el estado de situación de la economía y llevar a cabo una política económica. Y me parece que lo peor de todo es que cuando uno ve el año que viene, el presupuesto para el año que viene, no ve un diagnóstico que muestre preocupación respecto a la evolución económica. Me parece que el presupuesto no contempla las restricciones financieras y monetarias que hoy tiene la Argentina. Me parece que el presupuesto tiene un diagnóstico errado del estado de situación de la economía argentina y, por lo tanto, la política económica que vamos a tener, por lo menos en el arranque del año que viene, va a ser una política económica que va a estar lejos de ser acertada. Para tratar de utilizar una metáfora extraeconómica para los que no entendemos demasiado de economía, Carlos, usted diría, usando imágenes de la pintura, que el diseño de presupuesto es pintura abstracta, naif, surrealista. ¿Qué diría que es? Y yo no soy un especialista en temas de pintura, así que sería un
me siento un tanto caradura para opinar. Tendríamos que buscar algún ejemplo diferente, en un arte diferente, pero a ver, vuelvo al punto que mencionaba. Lo que más me preocupa es que creo que hoy el diagnóstico que el equipo económico tiene del estado de situación de la economía es un diagnóstico muy distinto de la realidad. Ellos ven una inflación decreciente, ven que no hay problemas financieros, que las reservas internacionales no son un problema, ven que se puede hacer política económica activa a partir de los más de 100.000 millones de pesos que va a ganar el Banco Central y los va a reflejar en su balance, y ven que el salario real no va a mejorar mucho, pero que va a mejorar. Y esto lleva a que tengan una política económica pro reactivación de la economía. Están proyectando un crecimiento de aproximadamente 3 puntos para el año que viene. Lo que la mayoría de los economistas independientes estamos viendo es otra cosa. La inflación es creciente, las reservas internacionales y su evolución son un problema. El enorme resultado que tiene en el balance el Banco Central es totalmente espurio y totalmente inflacionario, no es un resultado genuino, no hay grado de libertad para hacer política económica expansiva, y el salario real está operando con una pérdida del poder adquisitivo y con un mercado laboral restringido. Me parece que la política económica que debiera estarse dando es una política económica de estabilización económica y no la fantasía de una política económica que busque la reactivación, que lamentablemente creo yo que para lo que resta de este gobierno va a ser una tarea imposible, bastante utópica, ¿no? Mientras estamos hablando, y más allá de cómo termine hoy el día de operaciones, el dólar pasó otra vez otra barrera histórica de los 12.60. Hay que tener el dólar libre, estoy hablando negro, blue, ilegal, como quieran llamarlo. ¿Cuánto hay que tenerlo en cuenta? ¿Qué implica este dato? 12 no, 14, ¿no? Perdón, las ganas que tengo. 14.64 está, para ser más precisos, mientras estamos hablando. Sí. Entonces la pregunta, Luis... Digo, hemos tocado otro piso o techo histórico. ¿Cuánto debe ser tomado en cuenta este dato del dólar blue? Bueno, a mí me parece que hay una variable que hay que mirar, y que esta variable sí tiene que ver bastante con el dólar blue. Antes, para tener una idea de lo que podía ser el valor de un dólar alternativo como el blue, el contado con liquidación o el dólar bolsa, se decía que una forma de tener una idea de cómo podría evolucionar era mirando la base monetaria respecto a las reservas internacionales. Hoy por hoy la base monetaria está variando el 20% anual, más o menos. Entonces uno diría, la verdad que ya estamos en valores excesivos respecto a este indicador monetario. Creo que lamentablemente ya la base monetaria está desactualizada, y lo que hay que mirar son los pasivos monetarios, que además de la base incluye a las letras y a las notas que emite el Banco Central de la República Argentina. Esto es la totalidad de pasivos monetarios. Me parece que es esta la variable que hay que mirar contra las reservas internacionales. Y los pasivos monetarios, a diferencia de la base monetaria, no están variando al 20% anual, están variando al 40% anual. Entonces, por eso es que estamos viendo que los dólares alternativos, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, están teniendo un recorrido ascendente peligroso, con un riesgo cambiario que lamentablemente no solo es alto, sino que es creciente cuando uno proyecta la variable tiempo hacia adelante. Doctor Pérez, gracias por habernos atendido. Luis, que tenga un buen día. Igual para usted. Carlos Pérez, exdirector del Banco Central y economista aquí en Infobae TV. A ver si seguimos.